Llegué a esta parte del parque cuando el día todavía no decidía si quería ser claro o mantenerse gris. El cielo estaba cubierto por una capa delgada de nubes que dejaban pasar algo de luz, suficiente para iluminar el sendero sin crear sombras fuertes. El aire era fresco, húmedo, con ese olor a tierra mojada que siempre aparece después de una noche de llovizna. Caminé unos pasos desde el estacionamiento y sentí cómo el ambiente cambiaba de inmediato. El ruido de los autos desaparecía y era reemplazado por el murmullo del bosque, un sonido suave que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. El sendero comenzaba con una ligera pendiente descendente, cubierto de agujas de pino, hojas secas y pequeñas ramas que crujían bajo mis botas. A los lados, los árboles se levantaban altos, cubiertos de musgo en sus troncos y ramas. Algunos tenían raíces expuestas que se extendían como dedos gruesos buscando afirmarse en el suelo. Me detuve un momento para observar una de ellas. La superficie era rugosa, marcada por años de lluvia, viento y cambios de estación. Era evidente que el terreno había cedido con el tiempo, dejando al descubierto parte del sistema que mantenía al árbol en pie. Seguí caminando, dejando que el sendero me guiara sin prisa. El bosque que rodea esta zona del parque es una mezcla de pinos, abetos y arces, con helechos que crecen en grupos densos cerca del suelo. En algunos tramos, la luz apenas entra, creando un ambiente fresco y silencioso. En otros, el paisaje se abre y permite ver el cielo entre las copas de los árboles. Mientras avanzaba, escuché el canto de un ave que no pude identificar. Era un sonido corto, repetitivo, que parecía venir desde lo alto de un árbol cercano. Me detuve para escucharlo mejor. En esta zona es común encontrar arrendajos, carboneros y currucas, además de águilas pescadoras que sobrevuelan el lago en busca de peces. El sendero se estrechó un poco más adelante, obligándome a caminar cerca del borde de la pendiente. Desde ahí podía ver el agua del lago entre los árboles. Era un tono gris azulado, reflejando el cielo nublado. Las colinas del otro lado estaban cubiertas de árboles densos, formando un paisaje continuo que parecía extenderse sin fin. Me detuve un momento para observar la vista. Había algo en la combinación de agua, bosque y colinas que siempre me hacía sentir que estaba en un lugar más remoto de lo que realmente es. Henry Hagg Lake, ubicado en el valle de Scoggins, es uno de esos lugares que sorprenden por su cercanía a la ciudad. A menos de 40 minutos de Hillsborough, es un escape rápido para quienes buscan un respiro del ritmo urbano. El lago fue creado en 1975 como parte del proyecto del embalse de Scoggins, administrado por la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos. Desde entonces, se ha convertido en un punto clave para actividades recreativas, pesca, ciclismo, senderismo, kayak y picnics familiares. Pero a esta hora, antes de que lleguen los grupos grandes, el lugar pertenece al silencio. Seguí bajando por el sendero hasta llegar a una zona donde la erosión había dejado al descubierto las raíces de los árboles. Eran gruesas, retorcidas, extendiéndose hacia el agua como si intentaran sostener el borde del bosque. Algunas raíces estaban cubiertas de musgo, otras completamente expuestas, mostrando la fuerza con la que los árboles se aferran al suelo. Me acerqué a una de ellas y la toqué. La superficie era áspera, fría, marcada por años de estar expuesta al clima. A unos metros, un tronco grande yacía inclinado hacia el agua. Parecía haber caído hace tiempo, tal vez durante una tormenta fuerte. La madera estaba desgastada, con la corteza desprendida en varias partes. Me acerqué y me senté sobre él, mirando hacia el lago. El agua estaba tranquila, apenas moviéndose con el viento que llegaba desde las colinas. En la superficie podía ver pequeñas ondas que se formaban y desaparecían sin prisa. Mientras observaba el paisaje, pensé en cómo este lugar cambia con las estaciones. En primavera,
El bosque se llena de tonos verdes brillantes y el agua del lago sube por las lluvias. En verano, el nivel del agua baja un poco, pero el lugar se llena de vida. Familias nadando, pescadores en sus botes, ciclistas recorriendo el camino pavimentado que rodea el lago. En otoño, los árboles cambian de color, creando un paisaje que parece sacado de una postal. Y en invierno, aunque el clima es frío y húmedo, el lugar tiene una calma especial, casi silenciosa. Me levanté del tronco y seguí caminando por la orilla. El suelo estaba húmedo, mezclado con arena fina y restos de hojas. En algunos puntos, el agua llegaba hasta las raíces de los árboles, creando pequeñas pozas donde se acumulaban ramas y hojas. Me agaché para observar una de ellas. El agua era clara y podía ver pequeñas piedras en el fondo. Un par de insectos se movían en la superficie, creando ondas diminutas. Más adelante, encontré un punto donde la orilla se abría un poco más, creando un espacio amplio con vista directa al lago. Me acerqué y me quedé observando el paisaje. Desde ahí podía ver cómo las colinas se reflejaban en el agua, creando una imagen casi perfecta. El cielo estaba nublado, pero la luz que entraba entre las nubes iluminaba el paisaje de una manera suave, casi cinematográfica. Seguí caminando, dejando que mis pasos marcaran un ritmo lento. No tenía prisa. El bosque que rodea el lago es una mezcla de árboles altos, arbustos densos y zonas donde la luz apenas entra. En algunos tramos, las ramas forman una especie de techo natural que filtra el sol y crea sombras que se mueven con el viento. En otros, el paisaje se abre y permite ver las colinas del otro lado del valle, cubiertas de árboles que parecen no terminar nunca. Mientras avanzaba, escuché el sonido de un ave que no pude identificar. Era un canto corto, repetitivo, que parecía venir desde lo alto de un árbol cercano. Me detuve para escucharlo mejor. En esta zona es común encontrar arrendajos, carboneros, currucas y, en ciertas temporadas, águilas pescadoras que sobrevuelan el lago buscando peces. No vi ninguna en ese momento, pero el canto seguía ahí, constante, como si marcara el ritmo del bosque. El sendero se estrechó un poco más adelante, obligándome a caminar cerca del borde del agua. Las raíces de los árboles formaban una especie de escalera natural que descendía hacia la orilla. Algunas estaban cubiertas de musgo, otras completamente expuestas, mostrando la fuerza con la que los árboles se aferran al suelo. Me apoyé en una de ellas para mantener el equilibrio y seguí avanzando con cuidado. Llegué a un punto donde el bosque se abría ligeramente, creando un pequeño claro con vista directa al lago. Me senté en una roca grande que estaba parcialmente cubierta de sombra. Desde ahí podía ver cómo la luz comenzaba a cambiar. El sol finalmente había decidido salir, aunque todavía luchaba contra algunas nubes que se movían lentamente. La superficie del agua reflejaba esos cambios de luz, creando destellos que se movían como pequeñas chispas. Mientras descansaba, pensé en lo mucho que ha cambiado este lugar con los años. Antes de que se construyera el embalse, esta zona era un valle agrícola, con granjas dispersas y caminos de tierra que conectaban pequeñas comunidades. Cuando el proyecto comenzó, muchas familias tuvieron que reubicarse y el paisaje se transformó por completo. Hoy, el lago es una fuente importante de agua para la región y un espacio recreativo que miles de personas visitan cada año. Pero en momentos como este, cuando no hay nadie alrededor, es fácil imaginar cómo era antes. Un valle tranquilo, rodeado de colinas y bosques. Me levanté y seguí caminando. El sendero comenzaba a subir ligeramente, alejándose de la orilla y adentrándose más en el bosque. El cambio de ambiente era inmediato. El aire se volvía más fresco, la luz más tenue y el sonido del agua quedaba atrás. En su lugar aparecía el crujido de las hojas secas bajo mis botas y el murmullo del viento moviendo las ramas. En algunos puntos, el sendero estaba cubierto de agujas de pino
que formaban una alfombra suave y silenciosa. A medida que avanzaba, noté que el bosque se volvía más denso. Los árboles estaban más juntos y algunos troncos caídos bloqueaban parcialmente el camino. Tuve que pasar por encima de uno de ellos, apoyando las manos en la corteza para mantener el equilibrio. La madera estaba húmeda y fría, cubierta de una capa delgada de musgo que brillaba con la poca luz que entraba. Más adelante, el sendero se abría nuevamente, permitiendo ver el lago desde una altura mayor. La vista era impresionante. El agua se extendía en todas direcciones, rodeada de colinas cubiertas de árboles que parecían no tener fin. El reflejo del cielo en la superficie del lago creaba una imagen casi perfecta, como si el paisaje estuviera duplicado. Me quedé un momento observando, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Seguí caminando, dejando que el sendero me guiara sin pensar demasiado en la dirección. En esta zona, los caminos están bien marcados, pero aún así es fácil perder la noción de dónde estás si te dejas llevar por el paisaje. Pasé junto a un grupo de rocas grandes que parecían haber sido colocadas ahí por alguien, aunque probablemente eran parte del terreno natural. Me senté en una de ellas para descansar un momento y tomar agua. Mientras descansaba, escuché un sonido diferente, más fuerte que los anteriores. Era el sonido de un pez saltando en el agua. Me levanté y caminé hacia un punto donde podía ver la superficie del lago entre los árboles. Justo en ese momento, vi el movimiento. Un pez grande había salido del agua por un segundo antes de desaparecer nuevamente. En este lago es común encontrar trucha arcoíris, lobina y bagre, especialmente en las zonas más profundas. Los pescadores suelen venir temprano en la mañana o al atardecer, cuando los peces están más activos. Seguí caminando, disfrutando del ambiente y del ritmo del sendero. El bosque parecía cambiar con cada tramo, ofreciendo nuevas vistas y sonidos. En algunos puntos, el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían con cada paso. En otros, la tierra estaba tan húmeda que mis botas dejaban huellas profundas. El olor a pino y tierra mojada era constante, mezclándose con el aroma suave del musgo que cubría los troncos. Llegué a un punto donde el sendero descendía nuevamente hacia la orilla. La pendiente era pronunciada, pero las raíces de los árboles formaban una especie de escalera natural que facilitaba el descenso. Al llegar a la orilla, me encontré con un paisaje diferente al del inicio. Aquí, la arena era más gruesa, mezclada con pequeñas piedras y restos de ramas. El agua estaba más agitada, probablemente por el viento que comenzaba a soplar con más fuerza. Me acerqué al agua y me agaché para tocarla. Estaba fría, pero no helada. El viento movía la superficie, creando pequeñas olas que chocaban contra la orilla con un sonido suave. Me quedé un momento observando el movimiento del agua, disfrutando de la sensación de estar completamente desconectado del mundo exterior. Seguí caminando por la orilla, dejando que mis pasos marcaran un ritmo lento y constante. El paisaje cambiaba con cada tramo, ofreciendo nuevas vistas y detalles. En algunos puntos, las raíces de los árboles formaban estructuras complejas que parecían esculturas naturales. En otros, los troncos caídos creaban puentes improvisados que cruzaban pequeños arroyos que desembocaban en el lago. Mientras avanzaba, pensé en lo mucho que disfruto estos lugares. No se trata solo del paisaje, sino de la sensación de estar en un espacio que tiene su propio ritmo, su propia historia. Cada árbol, cada roca, cada raíz cuenta una historia que se ha construido con el tiempo, sin prisa, sin interrupciones. El sendero comenzaba a subir nuevamente, alejándose de la orilla y adentrándose en el bosque. El cambio de ambiente era inmediato. El aire se volvía más fresco, la luz más tenue y el sonido del agua quedaba atrás. En su lugar aparecía el crujido de las hojas secas bajo mis botas y el murmullo del viento moviendo las ramas. Seguí caminando, disfrutando del entorno y del ritmo del sendero. El bosque parecía cambiar con cada tramo, ofreciendo nuevas vistas y sonidos.
Era un lugar que invitaba a explorar, pero también a respetar. Cada detalle del paisaje, cada sonido del bosque, cada cambio de luz formaba parte de una experiencia que siempre recordaré.